Bienvenidos a un nuevo programa de Agro para el siglo XXI. Los cultivos hidropónicos siguen ganando espacio en la producción de hortalizas y de frutales por la productividad que han logrado estos sistemas gracias al desarrollo de técnicas y de materiales genéticos adaptados a estas condiciones. Para desarrollar sistemas hidropónicos modernos, exitosos, se necesita el conocimiento de varias disciplinas, entre las cuales destacan la hidráulica para el correcto flujo del agua, la química para la nutrición vegetal, la electrónica para la automatización de los sistemas y, por supuesto, la agronomía para el manejo de los diferentes tipos de cultivos. Hoy, en Agro para el siglo XXI, tenemos el gusto de entrevistar desde Cuenca, en Ecuador, al representante de un equipo de profesionales multidisciplinario especializado en el desarrollo de sistemas hidropónicos, el ingeniero agrónomo Rigoberto Guerrero. Bienvenido, Rigoberto, a Agro para el siglo XXI. Muchas gracias, Luis Eduardo, por la invitación para compartir este espacio. Muchas gracias a ti, vale. Rigoberto, para empezar, vamos a decir a grandes rasgos, ¿qué es la hidroponía? La hidroponía a grandes rasgos no es más que el cultivo de plantas sin sustrato, en el cual las raíces están en contacto directo con los nutrientes, lo cual facilita su crecimiento y desarrollo. Cabe recalcar que la hidroponía tiene una larga historia y ha ido desarrollándose con el paso del tiempo hasta alcanzar una gran tecnificación y convertirse en un método de producción alternativo a la agricultura tradicional. Oye, la hidroponía se ha venido tecnificando cada vez más, mientras más hay, ¿sabes? Con el Internet de las cosas, con los sensores, con esta cantidad de cosas, como los factores de producción en la hidroponía están sumamente controlados, esto ha venido creciendo. Pero ¿es la hidroponía exclusiva para productores altamente tecnificados? En realidad, la hidroponía se puede desarrollar desde la pequeña escala a la gran escala. Estamos hablando de pequeña escala en cultivos hidropónicos que pueden ser tenidos en la casa, cultivos domésticos que pueden ser utilizados para consumo propio, hasta a gran escala, que serían ya los cultivos industriales que se dedican a la producción en masa para la venta en supermercados. Sin embargo, cabe recalcar que el autocultivo hidropónico permite alcanzar objetivos de desarrollo sostenible, como el objetivo de hambre cero, el objetivo de producción y consumo responsables y alcanzar ciudades sostenibles. Sí. Otra de las grandes ventajas de la hidroponía es que uno puede producir, como no necesitas tierra, puedes producir en invernadero, puedes producir cerca de las ciudades, en los grandes centros de consumo. Pero hay quienes dicen que la inversión en la hidroponía a veces lo hace prohibitivo. ¿Tú piensas que es así? La producción a gran escala cerca de las grandes ciudades tiene tanto puntos positivos como puntos negativos. Como puntos positivos tenemos la reducción en la emisión de CO2 debido al transporte de los cultivos. Otra es también que el cultivo está disponible de una manera más pronta al consumidor, haciendo que no se pierdan nutrientes esenciales. Sin embargo, el costo del terreno en el cual se produce es un factor predominante para la rentabilidad de un negocio como tal. Entonces, si es que este espacio de cultivo está cerca de las grandes ciudades, es posible que encarezca el costo del producto, haciéndose no tan accesible para el bolsillo común, sino volviéndose un producto exclusivo. Sin embargo, sí permite reducir las cargas y los impactos de suelo que se dan por la agricultura tradicional. Hay el caso en la ciudad de Cuenca, donde yo vivo, en el cual la frontera agrícola está amenazando las fuentes de agua. Necesita mayor espacio debido al crecimiento urbano. Le ha ido desplazando a las zonas agrícolas hasta amenazar zonas de recarga de agua. Por lo tanto, amenaza el recurso hídrico de la ciudad. Entonces, la hidroponía se presenta como esta alternativa para frenar la expansión de la zona agrícola y permitirle un crecimiento vertical y una potenciación del uso del suelo. Okay. Vamos a decir, para que alguien piense en montar un proyecto hidropónico, ¿cuáles son los factores que tiene que tomar en cuenta? Bien, en primer lugar es
la tasa de producción que desea tener, cuánto deseo producir, para de esta manera elegir un sistema de cultivo hidropónico, de la variedad de sistemas que hay. Otro factor a tomar en cuenta es el espacio en el cual yo tengo disponible para producir. Este espacio, junto con la elección del sistema de cultivo hidropónico, son fundamentales para que me permitan determinar cuál va a ser mi ganancia de elegir este tipo de cultivo. Otro factor es el uso del agua. Si es que estamos en zonas rurales donde no hay acceso a agua de buena calidad, se necesita un ensayo de las características físico-químicas del agua para que permitan preparar una solución nutritiva exclusiva para esas características de agua, de manera que los cultivos tengan toda la gama de nutrientes que requieren para desarrollarse de una manera satisfactoria. Okay. Hablando del agua, una de las grandes ventajas de la hidroponía, como es agua en recirculación, se utiliza muchísimo menos agua que en los cultivos a campo abierto, ¿no? Cuando son con riego. Pero como tú dices, esta agua tiene que tener unas características especiales que yo sé que pasa por una cantidad de filtros y una cantidad de cosas. ¿Puede ser el agua cerca de los grandes centros de consumo, o sea, puede ser la calidad de agua cerca de los grandes centros de consumo un factor limitante de esta producción hidropónica? Sí, en realidad sí, depende de la fuente de extracción de agua. Si es que hablamos de un agua subterránea que tiene grandes cantidades de calcio, de magnesio, es muy difícil quitar esas concentraciones de calcio y magnesio para dejarle en un estado óptimo para la preparación de soluciones nutritivas. Sin embargo, hemos estudiado que métodos alternativos que incluso hacen más sostenible a la producción hidropónica es la cosecha de agua lluvia. Entonces, esta alternativa, que es la cosecha de agua lluvia, permite obtener agua en condiciones mejores a las que se obtuviese si es que se capta de una fuente, de un acuífero, de una vertiente o de un río. Entonces, claro que es un factor predominante, pero hay alternativas que permiten solventar esta problemática de la calidad del agua. Okay. Para comparar los cultivos hidropónicos con los cultivos en suelo a campo abierto, vamos a decir, hay dos factores importantes que debemos tomar en cuenta para escoger uno u otro. En los cultivos hidropónicos, al ser más intensivos y tener todos los factores de producción mucho más controlados, la productividad por espacio es significativamente superior a los cultivos en suelo. Así es, el cultivo hidropónico tiene la principal ventaja de que potencia el uso del espacio. Esta potenciación de uso del espacio puede ir desde 2 veces más hasta incluso 10 veces más producción que el cultivo tradicional de hortalizas o de cualquier tipo de planta. En este caso, esta potenciación del espacio permite multiplicar la producción y hacer mucho más rentable esta actividad. Otro factor importante es el tiempo de producción, el tiempo desde que de siembra a cosecha, el periodo de tiempo. ¿Es posible en hidroponía acortar este tiempo? Sí, en realidad el tiempo de producción se puede acortar en una tasa desde el 40% hasta el 60%. Hemos visto que en espacios abiertos la producción, por ejemplo, de una cabeza de lechuga pasa de las 9 semanas a 6 semanas, se reduce. Y en espacios ya de invernadero o en zonas calientes y secas, como por ejemplo hay una zona de desierto acá al sur del Ecuador que se llama Huaquillas. En esa zona de desierto y en zonas con invernaderos hemos logrado reducir la producción de hortalizas hasta el 60%, pasando de las 9 semanas que te mencioné a 4 semanas. Entonces, la producción acelerada en este caso permite un mayor número de cultivos durante el año. Otra cosa importante es que la hidroponía te da la ventaja de poder cultivar algunas especies que por el tiempo, al estar en invernadero, con algunos factores más controlados, te permite en lugares que no podrías cultivar determinadas especies, cultivarlas. Te pongo el ejemplo que en España
¿verdad? Donde hay estas grandes ciudades de invernaderos en Almería, están cultivando lechosa, como decimos en Venezuela, papaya, como le dicen en otros países, en invernadero porque la hidroponía, al darle todos los factores, al no necesitar suelo, lo permite. ¿Me puedes dar otros ejemplos además de estos? Sí. En realidad, la hidroponía permite la adaptación de una gran variedad de cultivos. Por ejemplo, es el caso de México, en el cual se producen aguacates hidropónicos en un método de producción que se llama maceta hidropónica, donde se colocan las plantas de aguacates y logran cosechar aguacates en un tiempo muy reducido, lo que les permite realizar exportaciones con gran rédito económico. Ok, perfecto. Oye, otra cosa que viene creciendo muchísimo y es gracias a la hidroponía son los cultivos verticales, en los cuales convierte los metros cuadrados de producción en metros cúbicos al poder sembrar en diferentes niveles, ¿no? Pero para esto necesitas el uso de luces LED para darle espectro de luz que necesitan las plantas, ¿no? Y esto es gracias a la hidroponía, ¿no? ¿Cómo está? ¿Ustedes tienen experiencia con estos cultivos verticales y cómo incrementas la producción ya porque produce en varios niveles? Y el uso de las luces LED se reserva sobre todo para cultivos verticales que ya tienen más de 5 niveles, en los cuales uno puede estar ya la iluminación que le brinda el sol a la planta, esta luz natural, puede estar ya bloqueada por la altura del cultivo, o dos, cuando los cultivos son bajo techo. En este caso, se han probado espectros de luz desde el blanco hasta el ultravioleta, en el cual estos dos tipos de espectros aceleran el desarrollo de los cultivos. Al brindarle a la planta incluso iluminación 24 horas, no solo en la mañana, sino mañana y noche, esta se desarrolla mucho más rápido, bajando los tiempos de producción ya no en un 60%, sino hasta un 70% de tiempo. Sin embargo, demanda bastante energía porque la luminosidad que se requiere o esta intensidad de luz debe estar sobre los 2000 lúmenes. Entonces, la demanda de energía es altísima. Al ser una demanda de energía alta, estamos hablando de que se produce ya una huella de carbono superior y además encarece los costos de producción. Entonces, debe existir un equilibrio entre el volumen de producción y la inversión que le hagamos para acelerar esta producción. Porque puede ser el caso de que tenemos un gran volumen, pero que nos demanda, por ejemplo, 20 pisos, nos demanda una inversión exagerada en iluminación artificial. Entonces, disminuye la rentabilidad de un proyecto hidropónico. Sí. Pero los especialistas, los que vienen desarrollando esto, una de las cosas que ellos dicen es que con esta técnica, al tú controlar la luz y controlar que no hay plagas, ni hay enfermedades, no hay competencia con malezas, y le das la solución nutritiva a la hora que necesita la planta cada uno de los nutrientes, le estás dando días perfectos, o sea, todos los días son perfectos para las plantas. O sea, es como si todos los días hubiese llovido y después hubiese hecho sol, ¿no? O sea, le da para que la planta tenga una fotosíntesis perfecta, lo cual incrementa la producción muchísimo. Entonces se justifica este elevado costo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, el hecho de que la planta se desarrolle en condiciones ideales aumenta la producción de biomasa mediante la fotosíntesis y permite generar una producción inimaginable en comparación con la agricultura tradicional. Sin embargo, depende también del mercado al cual se abre el agricultor. Si es un mercado que, por ejemplo, en Latinoamérica no está cubierto por ningún tipo de proveedor o hay pocos proveedores de productos hidropónicos, vale la pena que sí esta inversión que se hace en infraestructura para la producción, porque estamos hablando de que vamos a tener clientela que consuma nuestro producto. Oye, una de las cosas que he estado leyendo es que en varios países, entre ellos Estados Unidos, no le quieren dar certificación orgánica a los productos provenientes de huertos hidropónicos o de sistemas hidropónicos porque no son en suelo, ¿verdad? Es posible tener, o sea, alimentar a las plantas con nutrientes
orgánicos, que no sean, vamos a decir, productos químicos, y estas cosechas sean lo más orgánicas posibles? Sí, justamente la hidroponía se encuentra en el limbo entre considerarse orgánico y no orgánico, pero en sí hemos logrado nosotros hacer que las plantas se adapten a nutrientes generados de manera orgánica mediante compost. Sin embargo, el uso del compost demanda grandes controles en cuanto a bacterias. Las bacterias que son encargadas de estabilizar el compost para poder ser utilizado, al momento de entrar en contacto con el agua dentro de la solución hidropónica, empiezan a reproducirse de una manera acelerada, disminuyendo el pH, con lo cual se necesitan agregar aditivos para regular este pH y mejorar las condiciones en las que se encuentran desarrollándose las plantas. Entonces, es posible utilizar compost o nutrientes de fuente 100% orgánica, pero necesitan un control exhaustivo. Por lo tanto, para que la hidroponía sea considerada orgánica, se necesita todavía recorrer un camino de investigación y desarrollo en este tipo de nutrientes y también controlar los procesos de post cosecha. ¿Por qué? Porque todavía no hay estudios fehacientes que te permitan determinar qué pasa con los residuos de nutrientes que vas a eliminar después de tu producción. Entonces, todo ese camino de producción y postproducción le permiten que un cultivo sea calificado como hidropónico. Por ejemplo, si es que los residuos se eliminan directamente en la fuente de agua, estamos causando una contaminación que luego va a demandar grandes esfuerzos en el tratamiento de estas aguas residuales para ser devueltas a las fuentes naturales. Entonces, también es necesario tener ese control de los residuos que eliminamos en la producción hidropónica a gran escala para poderle tratar como orgánica y amigable con el ambiente. Ok. Existen muchos tipos de sistemas hidropónicos. Existen lo que son, vamos a decir, raíz flotante, que la raíz está sumergida o flotando en la solución. Existen los que llaman aeropónicos, que se mojan las raíces, pueden ser verticales o también horizontales, en los cuales tú mojas las raíces, pero no están todo el tiempo sumergidas en agua. Están también los que son acuapónicos, que vamos a decir que la mayor cantidad de nutrientes vienen del desecho de los peces, es una combinación entre peces y cultivo de plantas. ¿Cuál de esos sistemas consideras tú el más viable y el que tú le recomendarías a una persona implementar? Todos los 4 sistemas que acabas de mencionar tienen sus pros y sus contras. Voy a partir desde el sistema que tiene una menor rentabilidad o una menor potenciación del suelo, que es el sistema de raíz flotante. Este sistema de raíz flotante no ocupa un mayor espacio que los otros sistemas que mencionaste y no potencia la producción tanto como los anteriores. Sin embargo, es un sistema de producción hidropónica económico, que para iniciar un proyecto de producción hidropónica, bien sea a gran escala o casero, es el ideal, porque la inversión es bajísima. Únicamente necesitas un tanque, el sistema de sujeción para las plantas, nutrientes y un sistema de oxigenación. El siguiente sistema es el sistema NFT. Este sistema utiliza tuberías que permiten que la solución hidropónica vaya recirculando continuamente, alimentando a las raíces de las plantas. Este sistema ya te permite crecer de manera vertical, aumentando la productividad. Sin embargo, ya la inversión es un poco más alta. El otro sistema que mencionaste, el acuapónico, es un sistema que ya se podría considerar como orgánico. Sin embargo, demanda un gran control en cuanto a los desechos de los peces que permiten que las plantas se alimenten. Estamos hablando de que los desechos de los peces tienen en su mayor cantidad nitrógeno, que se convierte en amonio, que posteriormente, si no es controlado, se convierte en amoníaco, que se vuelve una toxina para las plantas. Entonces, se deben tener controles más estrictos en cuanto a la transformación de los ciclos de nitrógeno dentro de la solución y al entorno en el cual se desarrollan los peces. Es decir, hay que cuidar 2 variables ya, el entorno de producción hidropónica y el entorno de desarrollo de los peces, para que se encuentren en equilibrio y puedas tener una producción satisfactoria. Y el último que mencionaste fue el aeropónico,
El sistema aeropónico es el sistema que ahorra mayor espacio y mayor cantidad de agua. Sin embargo, el sistema es el más caro de los mencionados anteriormente. Esto debido a que el agua ya no está en contacto directo con la raíz en todo momento, sino el agua es atomizada hacia las raíces en intervalos regulares. Al ser atomizada hacia las raíces, estamos hablando de que con respecto a la agricultura tradicional se ahorra hasta el 95% de agua. Y es el sistema que tiene una potenciación de espacio de hasta 10 veces. Entonces queda a criterio del agricultor, según las posibilidades y el mecanismo de producción que desee, la elección de cualquiera de estos 4 métodos de producción hidropónica. ¿Cuál recomendarías tú para una persona que se va a iniciar en esto? Para una persona que va a iniciar, recomendaría el sistema de raíz flotante o el sistema NFT. Okay. Hay quienes dicen que los cultivos hidropónicos, al no estar en suelo y no llevar vamos a decir, un proceso de absorción de nutrientes, como lo ha hecho la naturaleza todo el tiempo, los productos cosechados de estos sistemas tienen menor vida post cosecha, ¿no? Que un tomate se deshidrata mucho más cuando viene de cultivos hidropónicos o una lechuga dura menos. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Esto es así según lo que ustedes han estudiado? En realidad, la vida post cosecha del sistema del cultivo hidropónico depende muchísimo de la forma en la que se le conserve después de cosechar. Por ejemplo, en el caso de los tomates, deben entrar directamente en una cadena de frío para no deshidratar. En el caso de las lechugas, su conservación es mucho más fácil, debido a que si mantenemos al cultivo con su raíz y a esta dentro del empaque humedecida, la lechuga dura mucho más, la lechuga hidropónica dura mucho más que la lechuga tradicional. En este caso hemos visto que las lechugas tienen una vida útil en frigorífico de hasta 5 semanas, en comparación con las lechugas tradicionales que tienen una vida útil de hasta 3 semanas. Obviamente, las lechugas tradicionales tienen esta vida útil debido a preservantes o algún tipo de aditivo químico que se les brinda, mientras que en la parte hidropónica es completamente natural esta preservación. Okay. Y en los cultivos de fruto, tomate, pepino, o los otros que se cultivan hidropónicamente, pero no son de hoja. En este caso, como te mencioné, deben entrar a una etapa de empacado y de frío para poderse conservar, porque en realidad estos cultivos sí son desarrollados, como son desarrollados en condiciones especiales, necesitan mantenerse en un entorno ideal, es decir, estuvieran acostumbrados a un entorno de producción ideal, por lo tanto el entorno de conservación también debe ser ideal. Es decir, no son pepinos ni tomates que pueden estar exhibidos al aire libre en un mercado. Okay. También hay quienes dicen, y hay estudios, ¿no? En pro y en contra, de que los productos, vamos a decir, los productos que vienen de cultivos hidropónicos tienen menos sabor, porque las raíces no están ancladas en tierra, no hay microorganismos en las tierras, no hay nada de esto. Entonces saben menos que los que son cosechados en tierra, en suelo. Los estudios que ustedes han hecho, ¿qué dicen acerca de esto? En realidad, el sabor no cambia. Hemos probado que el sabor no cambia y eso viene desde los meros elementos químicos que utiliza el cultivo tanto en tierra como en hidroponía. Es decir, el sustrato de tierra simplemente sirve como un almacén de los elementos esenciales nitrógeno, fósforo y potasio que necesita la planta. Y en la parte hidropónica, el agua es ese almacén de nitrógeno, fósforo y potasio que necesita el cultivo. Entonces, si es que nosotros le brindamos al cultivo hidropónico el balance correcto de nutrientes, el sabor de este no tiene por qué cambiar con respecto al cultivo tradicional. Es más, nosotros hemos encontrado que la vigorosidad de la planta, la textura incluso que se tiene al comerla, es mucho mejor la del cultivo hidropónico que la del cultivo tradicional. Okay. Oye, yo sé que tú tienes bastante experiencia en el diseño de sistemas hidropónicos completos, ¿no? O sea, si alguien quiere
cultivos urbanos en su casa, montar un sistema hidropónico, vamos a decir, hecho a la medida, donde los tanques, las soluciones, los adecúes a los espacios, las canales, todo lo que necesita un sistema hidropónico lo puedas tener, vamos a decir, como un Lego, que te dan las piezas y usted arma todo en la casa y ustedes también lo acompañan en la producción. ¿Me puedes conversar un poquito sobre estos sistemas que ya están hechos, que la gente no tiene que empezar, ¿sabes?, a ver cómo arma un sistema hidropónico? Sí, hemos desarrollado sistemas hidropónicos de armado fácil. Son sistemas hidropónicos que puedes armar en 15 minutos apenas. Y también hemos simplificado los procesos de producción hidropónica. Esta simplificación de procesos de producción ha permitido que las familias puedan cultivar con únicamente hacer un cambio de agua cada 10 días. Entonces, simplifica al máximo en sí todos los cuidados que se tienen que tener del pH del agua, de electroconductividad, debido a que hemos desarrollado fórmulas que permitan que se mantengan estas condiciones invariables durante el tiempo de 10 días, para que la persona encargada de su huerto hidropónico únicamente tenga que hacer el cambio de agua. Hemos desarrollado varios modelos de huertos hidropónicos que permiten que se tenga en espacios grandes, por ejemplo, de 2 metros por 50 centímetros, hasta espacios pequeños de 35 por 35 centímetros, donde hemos logrado que se cultiven hasta 30 hortalizas. Okay. Y para montar sistemas más grandes, sistemas que no sean tan caseros, sino sea algo, vamos a decir, no para autoconsumo, sino también con miras a comercializar en los alrededores de tu casa o de donde lo quieras montar. Sí, brindamos asesoría para la producción a gran escala y desarrollamos sistemas de producción hidropónica a gran escala también. Partimos desde un proceso en el cual evaluamos las necesidades del cliente y las proyecciones que tiene para venta, de manera que podamos hacer un sistema o diseñar y construir un sistema hidropónico modular, el cual pueda irse incrementando en su tamaño durante el tiempo. Es decir, si el productor me dice, actualmente cuento con un monto limitado de capital para iniciar mi proyecto, entonces generamos un sistema hidropónico, un sistema de producción que se adapte a sus posibilidades. Pero este sistema, al ser modular, permite que después de un año, con los ingresos que haya tenido el agricultor, se pueda ir incrementando en su tamaño. De la misma manera, también les asesoramos en la planificación de un sistema de cosecha de agua y lluvia, porque la mayoría de clientes que tenemos son productores que están dentro de la zona urbana de la ciudad, zonas urbanas de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, que son las principales ciudades del Ecuador, y donde el agua es potable. No hay una fuente de agua natural que se pueda decir. Esta agua potable contiene residuos de cloro, los cuales son perjudiciales para el desarrollo de la planta. Entonces, facilitamos al agricultor también un sistema de cosecha de agua lluvia para que pueda utilizarlo en sus cultivos y de esta manera también hacemos más sostenible la producción hidropónica del agricultor. Ok. En estos sistemas que tú mencionaste anteriormente, que ya han diseñado, vamos a decir, una manera de armar estos sistemas fácil para que el que no conoce y también el que lo quiera hacer a gran escala, esto puede ser, ustedes pueden dar esta asesoría a gente que no esté en Ecuador, a gente que esté en otros países. Sí, en realidad los procesos de construcción que hemos generado para sistemas de producción a pequeña y a gran escala se han estandarizado de una manera que permiten que el usuario los arme con una asesoría remota. Nosotros, nuestro centro de operaciones en Ecuador está en Cuenca y hemos asesorado de manera remota a usuarios en Quito, Guayaquil y en ciudades distantes dentro del Ecuador, únicamente enviándole los implementos necesarios o también dándole la lista de implementos que necesita adquirir para armar su sistema. Entonces, una vez que cuenta con los implementos necesarios, la asesoría que se le puede brindar permite que el usuario se vuelva autónomo en el armado y posteriormente en los procesos de producción hidropónica. Okay. Oye, la hidroponía de hoy, yo sé que necesita especialistas en varias áreas, ¿no? En hidráulica, en nutrición de plantas.
Y bueno, y la razón por la cual yo te estoy haciendo esta entrevista a ti es porque sé que ustedes tienen un equipo multidisciplinario, lo dije al principio, que maneja cada uno de estos factores. ¿Tú me puedes profundizar un poquito cómo hacen ustedes para que esto tenga éxito? O sea, ¿cuáles son todos los factores que ustedes manejan y los especialistas que tienen para que esto, oye, los cultivos hidropónicos lleguen a feliz término? Bien, el equipo multidisciplinario con el que contamos abarca las diferentes ramas que se necesitan para converger dentro de la hidroponía. En primer lugar, se considera el desarrollo de soluciones nutritivas. Para eso necesitamos de expertos en química que permitan la creación de soluciones que tengan un balance iónico adecuado. ¿Para qué un balance iónico? Para que todas o todos los nutrientes estén disponibles para la planta en iguales condiciones. Entonces, en primer lugar, se necesita un experto en química. Tenemos un experto en química que ha desarrollado las soluciones nutritivas que pueden ser autorregulantes y que permitan que el usuario no tenga que estar dependiendo de una tercera o una cuarta o un cuarto componente de la solución para poderle autorregular o poderle mantener en las condiciones adecuadas. El segundo componente es el componente hidráulico. Hemos desarrollado sistemas hidropónicos hidráulicamente eficientes que permiten optimizar al máximo el consumo de agua, pasando de 120 litros, que es el consumo natural de los cultivos tradicionales, a 2 litros por hortaliza, en el caso de los cultivos hidropónicos. O sea, hemos reducido de una manera exponencial este consumo de agua con sistemas hidráulicamente eficientes. Un tercer componente es la automatización y la iluminación artificial. Contamos con expertos en electrónica y en programación que han desarrollado sistemas de automatización de bajo costo. Estos sistemas de automatización de bajo costo le hace algo accesible al consumidor y a nuestros clientes para que puedan depender de menos mano de obra en la producción de sus cultivos hidropónicos. De igual manera, en el caso de la iluminación artificial, hemos generado estudios de la intensidad del espectro y del espectro como tal para determinar su influencia en el desarrollo de biomasa del cultivo. Y un componente que engloba a los que te mencioné es el componente del agro. Tenemos expertos en agronomía que se han volcado hacia los cultivos hidropónicos y nos permiten trabajar de manera conjunta para identificar las reacciones que tienen nuestros cultivos a los componentes de los nutrientes que les estamos agregando, a estos ciclos de riego y a la disponibilidad de agua que les brindamos mediante el diseño hidráulico. Oye, Rigoberto, si alguien los quiere contactar a ustedes y quiere esta asesoría o quiere montar estos sistemas que ustedes han desarrollado, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes? Nosotros con gusto podemos atender a personas que se estén interesadas en hidroponía, tanto de Ecuador como de Latinoamérica. Estamos ubicados en Ecuador, en la ciudad de Cuenca. Nos pueden buscar en las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, y en el internet como Aqua Payana, Aqua con Q y Payana con Y. Estaríamos gustosos de atenderles y brindarles la asesoría que necesiten para llevar adelante sus proyectos hidropónicos. Oye, Rigoberto, muchísimas gracias, ¿vale? Por tu tiempo y por toda esta información. Muchas gracias a ti por la invitación y por permitirme compartir este espacio. Un saludo a todos los que nos están viendo. Como vimos en esta interesante entrevista, en la hidroponía de hoy, además de tener mayor productividad y acortar el tiempo del ciclo de cultivo cuando lo comparamos con los cultivos en suelo, existen una buena cantidad de opciones para adaptar estos sistemas a los espacios y recursos disponibles que hacen factible que cualquier persona emprenda un negocio para satisfacer la demanda local de hortalizas y frutas frescas. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo capítulo de Agro para el siglo XXI.